Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a ver un poco lo que es la mirada de USB, en particular con los sistemas embebidos y particularizando sobre la placa KL46. Todo lo que es referido a la documentación de USB se toma como referencia desde la página usb.org, que es USB Implementer Forum, que es donde bueno, están el consorcio de empresas que impulsaran de alguna manera la implementación del USB y donde, bueno, las nuevas tendencias, nuevas implementaciones, bueno, todo lo relacionado con USB se plasma acá, donde está la documentación oficial en relación a este tipo de comunicación. Entonces, hablando propiamente de la placa KL46, la placa KL46 con el microcontrolador que tiene, ese microcontrolador tiene la posibilidad de trabajar eh, con comunicación USB, ya que posee un módulo USB incorporado. La particularidad es que ese módulo USB que trae el microcontrolador puede trabajar como host o como device. Puede trabajar en ambos modos, hasta incluso puede trabajar en el modo OTG. Hay algunos microcontroladores que tienen el módulo USB, pero solamente pueden trabajar como device. Entonces, que un microcontrolador tenga el módulo USB, bueno, cada uno tendrá que ver en lo que vaya a realizar, qué requiere ese módulo USB para ver si el micro en sí es compatible con lo que uno está requiriendo. Pero bueno, particularmente viendo lo del esquemático de la placa KL46, ¿qué vemos? Bueno, la placa KL46 tiene dos conectores USB. Uno de ellos es un conector mini USB, el cual corresponde con las líneas estandarizadas. El terminal, el pin 1 son 5 voltios que vienen desde el puerto USB, el terminal 2 es dato menos y el 3 es dato más del bus diferencial de USB 2.0. Esta es una comunicación half duplex diferencial que puede trabajar hasta 12 megabits por segundo. Esto puede ser low speed o full speed. Lo más rápido son 12 megabits por segundo. Si es 1,5 megabits por segundo es porque es low speed. Después tenemos el pin 4, que el pin 4, este pin, es el que permite de alguna manera indicar al dispositivo con el que uno se va a comunicar el modo de operación con el que esté trabajando para saber si lo que se va a conectar es un device o un host. Como se ve acá en la descripción, permite distinguir eh, el host de un device. O sea, si lo que conecto es un host o un device. Entonces, este pin ID, si es host, bueno, se conecta la señal a masa, digamos, ¿para qué? Para identificar que lo que se va, que el dispositivo trabaja como un host y lo que se conecta del otro lado va a ser un device. Y si trabaja como device, directamente no se conecta. Y bueno, el pin 5 que es masa. Bueno, acá vemos el conector con los terminales, las típicas protecciones de inductancias para evitar ruidos en la masa, eh, en los 5 voltios, las líneas de comunicación, que se ponen resistencias de bajo valor, en el orden de 10, 33 ohm, para dar una protección adicional de transitorios en el módulo USB, y estos dioditos que son justamente diodos supresores transitorios que trabajan en conjunto con estas resistencias para asegurarse que las líneas estén protegidas. Ahora, lo que vemos acá, fíjense, me dice, la placa por defecto está puesta para trabajar como device. ¿Está bien? O sea que cuando yo le conecto un cable mini USB, la placa funciona como un device, o sea, la tengo que conectar con un host. De todas maneras, tengo que ver, así mismo, que el cable que yo vaya a utilizar sea un cable con la posibilidad de trabajar OTG, que no sea un cable de device, que eso ahora lo vamos a ver. Entonces, lo que me indica acá, la hoja de especificaciones del esquemático, es que eh, realizar las conexiones en función de la funcionalidad que yo quiero tener. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Este pin
que es este que está acá, que es el del ID, me dice, bueno, ponele un puente para que esto vaya a masa, ¿está bien? Para que esto vaya a masa, eh, si yo quiero darle la funcionalidad de host a la placa. Ahora, eh, ¿cuál es el tema? Bueno, si esto funciona como host, a ver, los 5 voltios del conector, ¿sí? La placa trabaja como device, los 5 voltios vienen del bus y le dan alimentación a la placa, ¿está bien? O esos 5 voltios llegan a la placa. Ahora, ¿qué pasa si esta placa yo la voy a utilizar trabajando como host? Si trabaja como host, el host es el encargado de energizar el bus de 5 voltios. Entonces, lo que me dice acá es puentear, utilizar este puente que está acá para que la placa pueda dar 5 voltios acá, o sea, para energizar un device. ¿Está claro? Entonces, el dispositivo que yo vaya a conectar, en el caso que sea un dispositivo OTG, al leer este ping que está a masa, lo que va a hacer es decir, bueno, tengo un host del otro lado. Pero bueno, al mismo tiempo, tengo que abastecer los 5 voltios en el caso que tenga un device. Eh, entonces, lo que me indica que no hay ninguna, usarlo con tu propio riesgo, no hay protecciones. ¿Esto por qué es? Y porque si vos puenteás esto que está acá para que la placa entregue 5 voltios, pero vos después conectás otro host acá, o sea, lo conectás a una PC, vas a tener los 5 voltios que te va a dar la placa y acá van a estar los 5 voltios que te va a dar eh, el otro host. O sea, eso te puede tener un problema eléctrico. Entonces, por eso te dice, tener que ser cuidadoso, es decir, si va a trabajar como host y vos vas a poner este puente, de acá la placa va a entregar 5 voltios para afuera. Entonces, en ese caso, sé muy cuidadoso, conecta un device, porque si no puedes tener un problema. Asimismo, esta es la forma más elemental de proveer 5 voltios en el puerto. Hay veces que el microcontrolador habilita con un arreglo de transistores que los 5 voltios pasen, o muchas veces se utilizan algunos integrados que incluso monitorean la corriente para evitar sobreconsumos. Esta es la conexión más básica, o sea, los 5 voltios de la placa van al pin. Pero bueno, acá no hay ningún tipo de protección ni contra circuito, ni sobre corriente, ni nada por el estilo. Bueno, entonces, en la placa KL46, esto es un ejemplo, pero la generalidad de los casos para estas cuestiones es la misma. Acá nos paramos en la placa KL46, pero es prácticamente la misma idea para cualquier otra placa o cualquier otro microcontrolador que tenga la funcionalidad o el módulo USB. Acá lo que se ve es, bueno, este jumper 16 que está acá y esta R16 donde están ubicadas en la placa como para uno saber dónde tiene que acceder en el caso de que quiera usar la funcionalidad de host. Y acá me indica este pin que es el test point 9 donde está ubicado en la placa. Bien, eso por si uno quiere monitorear la tensión y tener acceso a ese pin, o sea, el pin del conector, tener acceso en algún lugar de la placa. Entonces, hay adaptadores que se pueden conectar a los dispositivos que llaman adaptador USB OTG on the go para conectar el pin ID a masa y que el dispositivo USB OTG entre en modo host, ¿está bien? Y puede, de tal manera que pueda transaccionar con dispositivos device. Entonces, hay cables que son micro USB o mini USB, donde se dan las conexiones básicas de USB 2.0, o sea, 5 voltios masa, dato más y dato menos, pero ese pin de ID o de sensado no está cableado, o sea, el conector está, porque el conector soporta esa conexión, pero en el cable no se encuentra conectado en ningún lado. Entonces, en este caso, ¿qué tengo? Nada, tengo ese pin conectado a la nada. Entonces, eh, solamente sirve para transaccionar datos. Y después lo que tengo es el cable que tiene esa conexión on the go, que el pin del ID está puesto a masa. ¿Está bien? Entonces, cuando yo esto este es el puerto, ¿no? El 2.0. Pero es como dice acá, el adaptador USB on the go, que es este que está acá, es este que está acá, que seguramente los que usan con el teléfono tienen para conectar un pendrive o algo de eso, al teléfono, es lo que lo hace entrar en el modo OTG. Entonces, el adaptador USB OTG para conectar el PIN ID a GND y que el dispositivo USB OTG entre en modo host y pueda transaccionar
con los dispositivos. Es decir, cuando yo le conecto este adaptador, me da la conexión para que el teléfono, con el pin del ID, pueda trabajar en el modo OTG y sea capaz de leer un device, por ejemplo, un pendrive. Si no, en todo caso, le pongo un cable común para transaccionar, por ejemplo, con una computadora, entonces el teléfono va a trabajar como un device. Entonces, el OTG no es algo tan simple, se requieren comunicar dos dispositivos OTG. A ver, una cosa es cuando yo quiero que el dispositivo entre en modo OTG y le conecto un pendrive, y otra cosa es cuando yo tengo dos dispositivos OTG, y bueno, tiene que aparecer una especie de negociación para ver qué rol cumple cada uno. Entonces, si se requieren comunicar los dos dispositivos OTG, primero se determina quién es host y quién es device mediante el PIN ID. ¿Está bien? Y luego puedo dar un cambio de roles por este tipo de protocolo que es el SRP y HNP. O sea, hay un protocolo en el cual por transacciones se puede cambiar ese rol. Pero bueno, en una primera instancia por hardware se tiene que determinar quién es quién para evitar un conflicto eléctrico. En el microcontrolador KL46, esto después hay que ver en cada micro cómo es puntualmente, la habilitación para que el micro trabaje como host se hace por software, en un determinado registro, donde este registro, este bit host mode enable, cuando se setea en 1, habilita el módulo USB para operar en modo host. En el modo host, el módulo USB, o sea, hace transacciones USB programadas con el control del procesador. Eh, es decir, si yo esto no lo pongo como host, el módulo USB va a trabajar como un device, ¿está? Para ser encuestado, enumerado después por un host. Si el micro trabaja como un host, cuando yo le conecte un device, bueno, él va a ser el encargado de enumerar. Marcando una primera diferencia, cuando uno habla de un host, que es una PC, y lo conecta a un device, bueno, tiene una capacidad de numeración mucho más grande y tiene toda una colección de drivers para asignarle a ese dispositivo. Cuando un microcontrolador trabaja como host, digamos, los drivers para manejar determinado dispositivo lo tiene dentro del mismo firmware. Entonces, normalmente uno, eh, con el microcontrolador, cuando trabaja en modo host, bueno, de forma preestablecida, sabe con qué dispositivos va a trabajar y en el mismo firmware están los drivers. Por ejemplo, si va a leer un pendrive trabajando con sistema de archivo, se le pone el driver SCSI y toda la parte de sistema de archivo. Pero digamos, uno, si le conecta un teclado a ese firmware preparado para leer un pendrive, bueno, el teclado no va a hacer absolutamente nada, porque el microcontrolador no se lo preparó para poder conectarle a ese dispositivo. A diferencia de una PC, que si uno le conecta un teclado, un mouse o cualquier cosa, la misma PC puede identificar, enumerar, identificar y trabajar con una mayor cantidad de dispositivos. Pero bueno, es lógica que la diferencia entre un microcontrolador y una PC haya una marcada diferencia. En cuanto a lo técnico, hacen lo mismo, el proceso de numeración, todo lo que respecta al protocolo es lo mismo, nada más que las capacidades de un microcontrolador son más limitadas. Eh, bueno, el- la placa KL46 tiene el sistema, el módulo USB, tiene la particularidad de ser compatible con OTG, puede trabajar como host o como device, digamos, en ese modo en el que puede conmutar entre uno y otro, y soporta Full Speed y Low Speed, por eso se llama FS y LS Host, Full Speed, Low Speed Host, y respeta las especificaciones USB 2.0. Este microcontrolador no tiene comunicación 3.0. Pero bueno, eso no implica que no pueda leer. Si yo tengo un pendrive, lo hago trabajar en modo host y tengo un pendrive 3.0, es capaz de leerlo porque todos los dispositivos 3.0 tienen que ser compatibles con 2.0. El transceiver interno tiene las resistencias de 15K de pull down, en dato más y dato menos, para cuando trabaja en el modo host. Tiene un regulador interno 3,3 voltios, eso vamos a ver por qué, y tiene la capacidad de detectar cuando hay 5 voltios en el bus digamos, cuando se detecta alimentación presente en el bus del USB de los 5 voltios cuando se le conecta un host, si está trabajando como device, es capaz de detectarlo.
Acá vemos la estructura interna, tenemos el controlador USB, el transceiver, que es el que se va a comunicar por las líneas datos más y datos menos, y después tiene un regulador interno. Hay un pin del micro que se llama VREG IN, donde puedo entrar con 5 voltios, y este regulador me va a abastecer de los 3,3 voltios para que funcione el transceiver y el módulo USB. Bueno, acá me da unas características que tiene este módulo USB con su regulador de voltaje, que es de 3,3. Es un regulador LDO lineal para probar 3,3 voltios. Es lógico que sea LDO por el simple hecho que está pensado para que pueda alimentarse ese regulador con los 5 voltios que vienen del bus USB. Entonces, tiene que ser capaz de regular con esos 5 voltios a pesar de una diferencia relativamente chica entre el voltaje esperado de salida de 3,3 y el de entrada que son 5 voltios. Eh, el voltaje son 300 milivoltios, o sea, con 300 milivoltios de diferencia de entrada y salida es suficiente para que el regulador pueda entregar 3,3 voltios de forma estable. La capacidad de corriente son de 120 miliamperes. Tiene distintos modos de funcionamiento: run, standby y shutdown. Eso vamos a ver qué quiere decir. Eh, pero bueno, y requiere pocos componentes por fuera para operar. Tiene unos pines donde se le ponen unos capacitores para estabilizar el voltaje del regulador, como trabaja con cualquier regulador externo. Entonces, dentro de lo que son los modos de funcionamiento, tiene dos reguladores: el regulador de run y el regulador de standby. Eh, Supóngase que entro con este el pin de entrada y después, bueno, acá yo tengo la salida 3,3 voltios. Esos 3,3 voltios salen por un pin donde es necesario poner un capacitor, en este caso los datos especifica 2,2 microfaradios para estabilizar este voltaje de salida. Y me da algunas consideraciones de resistencia serie equivalente al capacitor para lograr un funcionamiento óptimo. Esto es sencillo. Eh, el regulador de RAM es el regulador eh, que puede entregar hasta 120 miliamperes, que es cuando el módulo USB está funcionando y alimentando, bueno, toda la etapa USB. Eh, Puedo alimentar otras cosas que ahora vamos a ver, porque estos 3,3 voltios puedo alimentar otros módulos también, como el mismo microcontrolador en sí. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero generar un consumo en el puerto USB? Porque recuerden, si esto viene de los 5 voltios USB y esto es capaz de entregar 120 mA, como es lineal, los 120 mA van a venir del puerto USB. Entonces, el modo standby, el regulador RAM se desactiva y el que se activa es un regulador de standby, que es un regulador, eh, puede entrar hasta 1 mA en un modo bajo consumo. Es como que se pone todo en bajo consumo, por eso entra en modo standby, como para mantener el dispositivo conectado al puerto USB sin que se pierda la conexión, pero entra en un modo de stand-by, es decir, de bajo consumo, para no estar cargando el puerto de una corriente innecesaria. Y si no, el modo directamente de shutdown, que es, tengo pagado el módulo USB porque no lo uso. Bien, entonces, hay algunas alternativas, eh, como me dice acá, el chip incluye un regulador interno de 5 voltios a 3,3 voltios, ¿no? Para alimentar el transceiver o el microcontrolador. Entonces, ¿cómo son esas opciones? Entonces, la hoja de datos me especifica algunas cuestiones que yo puedo implementar. Acá vemos eh, el conector USB, donde viene la tensión del bus, ¿está bien? Bueno, las conexiones USB, el, el- este regulador que alimenta el transceiver USB y cómo necesito conectar un capacitor de forma externa. Ahora, ¿cómo alimento al micro? Bueno, por ejemplo, con baterías AA, o sea, con batería. Alimento al micro, pero el regulador solamente se encarga de alimentar el transceiver, o sea, los 5 voltios del puerto USB alimentan el regulador este, que entrega el voltaje de 3,3 voltios al transceiver, la parte USB, y después, bueno, va al pin donde tengo que poner el capacitor de estabilización. Pero la alimentación viene de celdas, de baterías, por ejemplo. Eh, Otra posibilidad es que es muy interesante. Tengo el puerto USB, los 5 voltios que vienen del puerto USB y un cargador de batería. Esta es la batería que está acá, ¿ven? Tengo una batería, esa batería
alimenta, digamos, el puerto USB energiza el cargador le da energía a una batería de litio-ion, y ese voltaje va al regulador USB interno del micro, que le da energía al transceiver del puerto USB. Ahora, esos 3,3 voltios van al capacitor de estabilización, pero esos mismos 3,3 voltios que vienen del regulador interno alimentan el micro. Lo mismo ocurre acá. Fíjense que tengo directamente USB Regulator Bus Supply. O sea, la alimentación se da directamente del bus de los 5 voltios del USB. Esto obviamente viene de un host. Esos 5 voltios vienen al regulador, el regulador entrega 3,3 voltios del transceiver y esos 3,3 voltios van al capacitor de estabilización y se conectan a la alimentación del micro para energizarlo de forma completa. Bueno, después en cuanto a las características del módulo USB del micro KL46, como decimos, esto es extensible a cualquier otro microcontrolador. Eh, el análisis que estamos haciendo, porque estamos haciendo un ejemplo puntual para un sistema embebido, ¿no? Entonces, esto está en el capítulo 5 de la hoja de datos de este micro, es Universal Serial Bus, o sea, USB, Full Speed, o sea, si es Full Speed, es también Low Speed, con OTG, o sea, puede funcionar, alternar entre modo host y device. Las características, controlador compatible con USB 1.1 y 2.0, es decir que las velocidades van a ser hasta 12 megabits por segundo, y las conexiones van a ser estas que están acá. 5 voltios, dato más, dato menos, en comunicación half duplex, diferencial y masa. Son 4 líneas. O a lo sumo la DID del OTG. Tiene la posibilidad de utilizar 16 endpoints bidireccionales, donde uno puede estipular el endpoint si va a ser de entrada, de salida, pero es configurable. Tiene DMA o registros FIFO para las interfaces de datos, no de control. O sea, cuando quiero hacer transferencias de datos. Puede trabajar en bajo consumo, tiene la lógica para el protocolo on the go, que dijimos el OTG, y puede funcionar como host o como device. De vuelta, hay algunos microcontroladores que pueden solamente trabajar como device, eh, entonces bueno, uno tiene que estar atento de lo que se requiere para la aplicación y ver qué microcontrolador elige. Primero por las capacidades de tamaño, si uno quiere manejar un pendrive tiene que tener determinadas capacidades de memoria flash para alojar el sistema de archivos, los drivers de SCSI, y después dejar espacio para la aplicación. Entonces, en este caso, como estamos pensando USB desde forma general, ya sea una PC o un microcontrolador, sabemos que, bueno, cuando se da el proceso de numeración, que es cuando se conecta un device al host, el host comienza un proceso donde tiene que identificar ese device que se conectó, bueno, qué dispositivo es. Entonces, ¿cuáles son los pasos que ocurren en ese proceso de numeración? Primero, se detecta que hay un dispositivo nuevo en el sistema. O sea, el host detecta que hay un dispositivo nuevo. Eso se hace a través del hub, se detecta que hay un dispositivo nuevo, el host consulta al hub para conocer los nuevos dispositivos, el hub detecta si el dispositivo es de alta o baja velocidad, o sea, lógicamente eso se hacía con la resistencia de pull-up en dato más o de pull-up en dato menos, para detectar si es un dispositivo full speed o low speed. El dispositivo es reseteado, o sea, el hub resetea el dispositivo y se comienza el proceso para detectar si el dispositivo fue detectado como full speed para ver si es high speed, o sea, si puede trabajar a 480 megabits por segundo. Después, bueno, esto puede ser que trabaje esa velocidad o no. El host verifica que el dispositivo ya salió del reset y se comunica con este a través de la dirección 00. ¿Cuál es la dirección 00? Es la dirección general, o recordemos, cuando todos los dispositivos, cuando se conectan al host, tienen que tener el pipe 0 o el default pipe y el endpoint 0. ¿Esto para qué es? Para eso es el canal por el que se hace la primera conexión entre el host y el device, justamente para poder detectar qué dispositivo es y empezar a asignarle una dirección dentro del bus. Recuerden que se pueden conectar hasta 127 dispositivos y detectar ese dispositivo
y tratar de aprender cuáles son las habilidades de ese dispositivo, qué endpoints va a usar, qué tipo de interfase tiene, qué clase de dispositivo es. Entonces, el host envía un comando de getDescriptor al endpoint 0, que este es el por defecto que tiene que tener todo, del dispositivo en la dirección 0. ¿Está bien? Todo esto es por defecto cuando se conecta un dispositivo. El host le asigna una dirección, distinta de 0, porque el 0 esa es la primera dirección con la que se comunica o está esperando el dispositivo una dirección del host para que se conozcan. El host pide todos los descriptores para conocer todas las habilidades del dispositivo, o sea, se comienza un proceso transaccional en el que el host le pide todos los descriptores, y una vez que ocurre eso y lo conoce, identifica el dispositivo, el host asigna y pide al sistema operativo que se cargue el driver correspondiente, identificando el BID y el PD del dispositivo. Esto pensándolo desde un sistema operativo como Windows, por ejemplo, el microcontrolador en todo caso verá que el dispositivo sea compatible con el driver eh, del dispositivo que espera encontrar como device, si el micro trabaja como un host. Después el host elige la configuración del dispositivo en base a la configuración del driver y el descriptor de configuración que ahora vamos a ver. O sea, en esencia, esto es lo que ocurre en un proceso de numeración, que el proceso de numeración es cuando se conecta un dispositivo nuevo al host, es lo que hace el host para identificar ese dispositivo nuevo y asignarle una dirección para poder comunicarse con él, porque recuerden que puede haber otros dispositivos conectados a ese bus USB. Entonces, esto es lo que decíamos antes, en un sistema embebido, si el microcontrolador trabaja en modo host, debe existir en el proyecto el driver del dispositivo con el cual se establecerá la comunicación para poder enumerarlo de forma exitosa. Se deben conocer de forma anticipada los dispositivos que se conectan al host basado en el microcontrolador para darle soporte al firmware. Entonces, cuando un micro trabaja en modo host, uno eh, carga ese firmware del micro con la información de los dispositivos que se van a conectar. Yo a lo mejor hago un microcontrolador que se va a conectar un pendrive, que es muy habitual, no sé, a lo mejor un teclado, por algún motivo. Pero bueno, le tendré que cargar todo eso dentro del firmware para que, bueno, esos dispositivos que se van a conectar sean esperables para el micro trabajando en modo host. Si le conecto un mouse, el micro no lo va a detectar porque no tiene los drivers ni tiene la información cargada para poder comunicarse con ese dispositivo. Entonces, eh, tema de descriptores. Y esto ya también mirándolo un poco desde, vamos a empezar a orientarlo, esto ocurre también obviamente en la PC, pero vamos a tratar de empezar a orientarlo con el tema de embebidos. Los descriptores son estructuras de datos que le permiten al host aprender las habilidades de los distintos dispositivos. Entonces, el descriptor o los descriptores están dentro del dispositivo y es donde se encuentra la información básica de ese dispositivo y es la que necesita conocer el host. Todos los dispositivos USB deben responder a los pedidos de los descriptores definidos en el estándar USB, lógicamente. O sea, hay una forma estándar de cargar esos drivers, esos descriptores, perdón, en el microcontrolador para que sean correctamente comprendidos por el host. El dispositivo debe almacenar sus descriptores y responder al host a los pedidos del mismo. O sea, cuando el host le pide los descriptores, el dispositivo se los tiene que devolver al host para que lo identifique. Entonces, esto sería como eh, estructura jerárquica de cómo tienen que estar presentados los descriptores en el dispositivo. Tenemos el primer descriptor, que es el del dispositivo, que es el que le da la primera presentación para que sea identificado de qué es. Después aparece el descriptor de configuración, que bueno, setea las configuraciones de ese dispositivo. El descriptor de interfaz, que este dispositivo con esa configuración me da el detalle de la interfaz que voy a utilizar. Y después viene el descriptor de los endpoints, de alguna manera, que me identifica los distintos endpoints que van a ser utilizados en, en este dispositivo. Puedo tener varias interfaces, o sea, a ver, puedo tener un dispositivo que tenga varias configuraciones y al mismo tiempo cada configuración puede tener distintas interfaces. Y después, bueno, cada interfaz puede utilizar distintos endpoints para operar. Bueno, hay distintos descriptores, como vimos acá, que tienen que estar todos dentro del dispositivo. Ahora vamos a ver que la idea es ir viendo con un ejemplo práctico
los distintos descriptores cómo aparecen en un proyecto. Porque si lo vamos leyendo todos sin, sin ver necesariamente un proyecto, puede ser un poco abstracto. Entonces, bueno, vamos a posicionarnos acá. ¿Qué tenemos como ejemplo nosotros? Tenemos el ejemplo de el, el microcontrolador de la placa KL46 funcionando como, con su puerto USB, emula un puerto serie en la PC. Es decir, el módulo USB de la placa KL46 emula un puerto serie, puerto COM. Entonces yo puedo emular directamente en esa conexión USB, emular un puerto UART sin utilizar un puerto UART. Algo similar a lo que hacen los convertidores USB serie, que son los integraditos para poder darle conexión USB a un micro. Tengo el integrado intermediario que hace la adaptación de USB al puerto UART. Bueno, en este caso hay una emulación lógica de este puerto UART directamente en el puerto USB del microcontrolador. Entonces, si uno ve el proyecto en lo más elemental, vemos que el proyecto en sí es, si uno lo ve como aplicación, es muy sencillo. Se inicializan los pines de la placa, el clock, y se llama una función que inicializa el puerto COM o este virtual COM o esta emulación de puerto serie en el módulo USB. Ahora vamos a meternos un poquito ahí, pero lo que vemos es que una vez que tengo hecho eso, hay una función que me permite leer datos que llegan de ese puerto serie emulado, donde almaceno en este buffer, yo le digo qué tamaño tiene este buffer, y almaceno en este buffer todos los datos que se pueden ir recibiendo cuando o están disponibles para leer cuando llamo a esta función. Esta función me devuelve los bytes recibidos. ¿Está? Me puede devolver cero si no se devuelve nada porque algo ocurrió, o me devuelve la cantidad de datos que tengo disponibles. Entonces, yo cuando en, en la variable byte recibido más los datos que tengo acá, tengo el conjunto de datos que se recibieron por ese puerto com virtual y los datos en el mismo registro. Y después tengo una función que es virtual com send, que esto lo que hace es emular la transmisión de datos WART por este puerto serie que va por USB. Bueno, en este caso lo que se inserta es un arreglo con los datos que quiero transmitir y la cantidad de datos que quiero enviar. En este caso, en el ejemplo, es simplemente un eco, porque lo recibido, con la cantidad de bytes recibidos, después ese mismo buffer lo transmito con los bytes recibidos. Entonces, lo que llega se transmite. Es un eco, el ejemplo de eco de la UART, que se puede ver como un ejemplo básico para el funcionamiento de UART, nada más que acá tenemos eh, el eco de este puerto UART sobre USB. Tenemos varias cosas para ver. Primero, acá tengo el PuTTY, donde esta comunicación está hecha en un puerto COM8, o sea, cuando yo conecto la placa a la PC, me abre un puerto COM8. ¿Cómo vemos que está funcionando el eco? Bueno, si yo aprieto la letra A, la placa me devuelve la letra A, si aprieto la S me devuelve la S, si aprieto la D me devuelve la D. O sea, es el eco. Yo estoy apretando todas las teclas, es un eco, como para ver que está operativo. Pero bueno, vamos a ver algo interesante, que esto es muy, muy interesante. Voy a cerrar el PuTTY. Miren esto. Vamos a venir acá. Voy a abrir de vuelta el PuTTY. Entonces, sabemos que está en el puerto COM8 y voy a poner la comunicación a 9600 bits por segundo. Lo abro y el eco funciona. Ustedes me dirán, bueno, pero ese puerto COM, ¿a qué velocidad está corriendo? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Abro de vuelta el PuTTY, pongo el puerto serie, COM8, y ahora lo vamos a poner a 115.200. Abro el puerto y si ustedes ven, el eco sigue funcionando. Ahora, esto rompe un poco la idea de lo que estamos viendo en su momento, de que la comunicación WART tiene que estipular unos determinados bits por segundo. Bien, esto es cierto cuando estamos hablando de una comunicación WART física, una WART, donde la sincronización de los datos se da
por tiempos, bueno, ahí sí, sí. Se sincronizan las señales, los datos que van por las líneas de WART. Ahí necesito que preestablecidamente quien transmite y quien recibe sepa los bits por segundo. O sea, el que va a recibir tiene que saber los bits por segundo, la velocidad que le va a mandar el transmisor para poder leerlos. En este caso es diferente. ¿Por qué? En este caso es diferente porque la comunicación WART está sobre un puerto USB. Entonces, no existe la sincronización con señales WART. Toda la comunicación se da por tramas USB de una forma lógica. Entonces, ese dato de bit por segundo es irrelevante porque la información que se está enviando de esa emulación de puerto WART va por USB. Entonces, no existen los bits por segundo para sincronizar datos. Eh, Porque la emulación de ese puerto COM y la transacción de datos van por USB. Entonces, uno estipula ahí un valor, pero en definitiva, para este tipo de funcionamiento donde la placa va por puerto USB a la PC y se emula sobre el puerto COM, sobre el puerto USB, una comunicación seria, un puerto COM, bueno, va todo por USB, entonces ese dato es irrelevante. Donde puede ser útil esto es si yo utilizo el micro como un bridge o hago un conversor con el micro que sea USB serie. Entonces ahí sí, los datos van a llegar por USB eh, a la velocidad de USB, pero si yo esos datos los quiero transmitir por WART para emular una WART física completa, bueno, ahí sí tendré que tener en cuenta ese dato para saber a qué velocidad uso la WART. Pero en este caso, como esa comunicación emulada va por USB, no, los bits por segundo son irrelevantes. Entonces, como dijimos, la información de qué dispositivo es va por los descriptores. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a ver eso, que es la parte más importante. Yo que tengo el USB device descriptor.h y el punto .c. Entonces, acá están, de alguna manera, todos los descriptores de este dispositivo. Entonces vamos a tratar de ver algunas cosas que son y tengan relación con la teoría para que de alguna manera cierre todo. Vamos a ver acá. Decimos que, si venimos acá, lo primero que tenemos es el descriptor de dispositivo. Si vemos acá, este sería el descriptor de dispositivo. O sea, el primer descriptor que se pide el host tiene la información básica para la comunicación. Eh, Cantidad de bytes, por ejemplo, que se pueden transferir en el endpoint 0. Es con lo que se entra. Entonces, si vemos acá, vamos a ver si esta tabla se ve reflejada en el micro. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Lo primero, me dice que la longitud tiene que ser de 12 bytes. Entonces, vamos a ver, el primer dato de ese arreglo es que la longitud sea 12 bytes. Entonces, si venimos acá, tenemos el descriptor de dispositivo, y acá me dice, el primer dato es la longitud, 12. Bien, estamos bien. Y pues acá se ve plasmado toda esa tabla. Acá se identifica el tipo de descriptor. Siempre en el descriptor, el segundo byte me identifica qué tipo de descriptor es. En este caso, para identificar que es un descriptor de dispositivo, tiene que estar el dato 1. Si uno viene acá, el tipo de descriptor es el 1. ¿Ya? Que la información va bien. Acá va la especificación USB, que acá bueno, se levanta de esta función. Eh, Acá van los datos de el device class, la subclase y el protocolo. Acá vemos que la clase es 2, la subclase es 0 y el protocolo es 0. Entonces, un apartado acá de la presentación donde se menciona los tipos de clases. Fíjense que puede ser dispositivo de audio, de comunicación, bueno, hay un montón de tipos de dispositivos USB, como ya se sabe, y vemos que el tipo 2 es una comunicación ICDC, o sea, Communication Device Class, usado normalmente para adaptadores WART a RC232, o sea, USB a WART de RC232. Bueno, esto corresponde con lo que estamos haciendo ahora. Por eso se dice que acá vemos la clase eh, es el 2. O sea que
Hasta ahora venimos bien con la correspondencia que tiene que tener. Bien. Después, bueno, el máximo tamaño de paquetes para el endpoint 0. Acá vemos que te dice que son 64. Acá vienen los datos del el BID y el PID, que son el Vendor ID y el Product ID, que es la identificación que hay del dispositivo y del fabricante. Esto es un número que se paga en el USBIF. Esto es un dato que hay que pagar. Uno no puede poner cualquier número acá. Eh, en el caso de Scale, me da licencia para utilizar esto. O sea, el BID y el PID me da la licencia para poder utilizarlo sin inconveniente. Después, bueno, el device release number, o sea, el número de lanzamiento, que en este caso, si vamos al código, el release number se saca de acá. Eh, bueno, acá me da unos índices para eh, lo que son los textos de los descriptores de caracteres o de cadenas para identificar el dispositivo como vamos a ver. Bueno, acá tenemos el descriptor de configuración. Si avanzamos, bueno, ya inmediatamente después viene el descriptor de configuración. Este es el dispositivo, el descriptor de dispositivo, y acá viene el descriptor de configuración. Si vemos acá cómo tiene que ser el dispositivo de configuración, la longitud tiene que ser de 9. Si vemos acá, me dice que la longitud es de 9. El tipo de descriptor que es el 2. Si es el 2, significa que es un descriptor de configuración. Como vemos acá, el número 2. Me dice, el total, acá yo lo estipulo, el número total de bytes en la configuración de descriptor. ¿Bien? Esto, bueno, depende de cada dispositivo. La cantidad de interfaces. Bueno, esto es importante. Acá yo le estipulo el dato de cuánta es la corriente que va a consumir el dispositivo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, USB no restringe la alimentación bajo ninguna instancia, pero bueno, la información del consumo la tengo. Ahora después vamos a ver dónde la puedo consultar. Entonces, si vemos acá, eh, en este caso, que la hemos visto acá, la cantidad de interfaces que va a utilizar es el arreglo, el byte 4. Eh, Acá, la cantidad de interfaces que voy a usar. En este caso voy a usar dos interfaces. Eh, bueno, y acá al final vemos cómo en este dato me pone el número 32. ¿Saben? El máximo consumo del dispositivo son 32. Este número es la cantidad de unidades de consumo. El USB 2.0 son 2 miliamperes. Entonces, el número 32 hexadecimal es el 50 decimal. 50, que son las unidades de consumo, que son 2 miliamperes, porque eso de estándar, me da los 100 miliamperes. O sea, yo acá tengo un dato en el descriptor que me da la corriente que va a consumir el dispositivo. Después ya se mete como vemos acá, el propio descriptor de interfase. En este caso, el descriptor de interfase, como vemos acá, está, bueno, está contenido en el descriptor de configuración. Entonces, el descriptor de interfase, ¿qué me dice? Bueno, se identifica con el número 4. Vamos a ver si lo encontramos acá. Estamos acá, Communication Interface Descriptor. Entonces acá viene. ¿Qué tipo de descriptor es? Es el número 4. ¿Está bien? La longitud es 9. Acá qué longitud tiene 9. Sí, está identificado con el 4. Entonces, después qué dato viene. Cantidad de, o sea, número de interfaces identificadas, los números de endpoint eh, soportados sin contar el endpoint 0, eh, el código de clase, subclase de la interfaz. Entonces, vemos todo eso está acá. Eh, bueno, el tipo de descriptor ya lo vimos. Después el tipo de descriptor,
número de interfaces identificadas. Bueno, digamos, acá tanto los datos propios de cómo se ve en la estructura jerárquica acá, el descriptor de interfaz. Y después, si avanzamos, lo que vamos a llegar teniendo son a ver si lo encontramos acá, los descriptores de los endpoints. Entonces, eh, fíjense que acá me describe endpoint de entrada y endpoint de salida. ¿Por qué me configuran un endpoint de entrada y un endpoint de salida? Muy sencillo, porque esto es una comunicación bidireccional. Puedo tener datos que llegan del host, perdón, vamos a hacerlo al revés. Un endpoint de entrada es siempre mirando el host, o sea, son datos que entran al host. Y un endpoint de salida son datos que salen del host. Pero bueno, puedo transmitir datos del host a la placa, o sea, voy a tener un endpoint de salida, y puedo tener datos que van a ir de la placa o el device al host. Yo tengo que tener un endpoint de entrada. Entonces lo que me configura acá es esos dos endpoints para esas dos interfaces que necesito. Ahora, otra cosa importante, cuando uno configura los endpoints, ahí le especifica el tipo de transferencia con la que se van a transaccionar los datos. Recuerden que las transferencias se dividen en transacciones, cada transacción en un paquete, en distintos paquetes, ¿no? Para armar la transacción. Entonces, acá lo que me está diciendo es que estos endpoints, tanto de entrada como de salida, van a estar configurados con transferencias tipo bulk. ¿Está bien? La transferencia tipo bulk lo que me dice es que son datos. O sea, yo cuando me conecte no voy a tener ninguna prioridad, no voy a tener ningún tipo de prioridad en el ancho de banda del bus, pero los datos van a llegar de forma correcta como corresponde. ¿Vale? ¿Y por qué se usa transferencia tipo bulk? Bueno, esto es sencillo también. No se puede usar la de interrupción porque es para transmitir pocos datos, pocos bytes. Y acá no sabemos la cantidad de bytes que podemos transmitir en una trama de datos. Entonces, no lo sabemos. Está bien. No es la información en bytes que puede tener un archivo, pero bueno, no lo sabemos. Y lo que sí sabemos es que tiene que estar garantizado que los datos lleguen del host al device o del device al host. Los datos tienen que llegar, no pueden llegar corrompidos los datos. Después el tema de la latencia es cuestionable, porque uno trataría de pensar que los datos lleguen con una latencia determinada. Pero bueno, puede pasar en una comunicación USB que los datos no lleguen, digamos, en la latencia esperada, tranquilamente. Pero lo que se está priorizando es que los datos lleguen. Y no tenemos manera de garantizar el tamaño de esa transacción. Entonces, como no lo podemos meter ni en la comunicación de interrupción, porque la interrupción va encuestando el device. El evento de transmisión o recepción se puede dar en cualquier momento, de forma síncrona. Y no se puede utilizar la comunicación isócrona para respetar de alguna manera la latencia, porque eso no me garantiza que los datos lleguen. Y eso es un problema. Eh, Así que bueno, esta sería la configuración de endpoint que más se adapta a lo que se necesita. Eh, y después, una cosa interesante es que acá están los string descriptor. Están puestos acá. Acá, acá. Eh, ¿Dónde lo hemos visto? Acá. En el descriptor de dispositivo aparece el índice del string descriptor, o sea, el texto de quién hizo la manufactura, el string descriptor del producto y el string descriptor de la versión del número de serie. Entonces, acá vemos que acá tenemos el string descriptor por ejemplo, quién es el fabricante. Después tenemos el descriptor del dispositivo. Acá vemos que uno le puso acá el fabricante, lo ponen a Sistemas Digitales 2, el dispositivo Sistemas Digitales 2 BCP. Esto cuando conectan la primera vez por puerto USB el dispositivo le van a aparecer estos textos, o sea, el de dispositivo, Sistemas Digitales 2 BCP. Este lo van a encontrar en dónde, bueno, en un analizador USB, ahora como vamos a ver. Y después tengo los otros strings. Pero bueno, en particular estos son los que los identifican. Ahora, si yo me voy a. Bueno, la capa de aplicación ya vimos qué es esto. Bárbaro. A nivel de configuración sabemos que necesitamos configurar el descriptor.
Y después tenemos los archivos C y H, donde acá están implementadas las funciones de transmisión y recepción de datos. Eh, entonces, acá podemos ir más para abajo. Acá están implementadas las funciones virtual.com receive y virtual.com send. A ver, para que quede claro, ¿cómo se hizo este ejemplo? Se tomó el ejemplo de comunicación USB eh, virtual.com, que trae el SDK de la KL46, y nosotros, el trabajo nuestro fue purgar de alguna manera las cosas que empastaban la compresión y le agregamos estas funciones para que se pueda usar como un puerto serie de una forma más transparente. Pero se partió de la base del proyecto del SDK. Obviamente que escribir todo esto es algo muy dificultoso. Entonces, lo habitual es tomar algún ejemplo del fabricante, del SDK o librerías que te dé o adaptar eso después a tu proyecto. Pero eh, si vemos lo que es supónganse la transmisión, bueno, estos son todas librerías y cuestiones propias de la implementación USB que están planteadas en el proyecto base. Acá se fija que haya un dispositivo conectado, que esté conectado al dispositivo, ¿no? Que esté conectado a un host. Bueno, y acá está puesta la función para que, recuerden que la de transmisión, yo le ingreso la cantidad de bytes que quiero transmitir. Entonces acá se llama a esta función USB send, USB device CDC send, que lo que hace es, bueno, hay que meterse muy en lo profundo de esto, cómo toma la configuración de este handle, pero fíjense que utiliza como te especifica lo del endpoint de entrada. Para transmitir, uso el endpoint de entrada. Sí, está perfecto, porque recuerden que la mirada y la dirección del endpoint es siempre respecto al host. Un endpoint de entrada significa que está entrando el host. O sea, sale un dato del device y va al host. Está bárbaro eso. Y después, si vemos la parte de la recepción, bueno, acá se fija también que el dispositivo esté conectado, o sea, que esté conectado a un host. Y si ustedes ven, hay un arreglo que es este que está acá, que viene de las funciones a que estaba mencionando ahí. Bueno, la recepción la hace por DMA. Por DMA hace la recepción de datos. O sea que eh, esto acá me dice, esta bandera, si hay datos disponibles, y si no superaron el máximo del buffer que puede recibir, y los lee directamente de DMA, los recupera de un arreglo de DMA. Si vamos acá, vemos que está eh, como este es el buffer donde se van almacenando esos datos, pero la recepción se da por DMA. Eh, bueno, y para finalizar un poco, esto para dar una mirada de lo que es USB en embebidos, viendo un ejemplo de device, yo tengo en la PC puesto esta aplicación que se llama USB de View, que te releva todos los dispositivos conectados a la computadora. Entonces, digamos, bueno, en algún momento conecté un Arduino Uno y fíjense que tengo conectado y en verde, o sea, está activo como device el dispositivo, el nombre del dispositivo, Sistema Digitales 2 BCP, que es cierto, porque si vamos al descriptor, sabemos que el fabricante es Sistemas Digitales 2, pero el nombre del dispositivo es Sistemas Digitales 2 BCP. Este es el nombre del dispositivo. Y acá la vemos presente. Entonces, cuando es enumerado el dispositivo en la PC, del descriptor que está en el microcontrolador se releva a esa información. Eh, Device, esto lo toma de los mismos, acá, perdón, de los drivers de Windows en función del dispositivo que es. Eh, Tipo de dispositivo, esto también está relevado del descriptor, es un dispositivo de comunicación. Bueno, el puerto COM genera es el puerto COM 8. Podemos venir acá, vamos a ver cómo en el administrador de dispositivos tenemos en la parte de puertos COM, está dispositivo serie USB COM 8. Este es el dispositivo, o sea, cuando yo conecto la placa al puerto USB, o sea, el puerto USB está conectado directamente al módulo USB del micro. O sea, esa comunicación USB va directa al micro. Me emula este puerto COM que está acá. Bueno, que es este mismo que está acá, que con esta aplicación releva todo. Después, ¿qué me dice? Eh, el vendor, me tapa justo la parte para que se levante, la parte del, ahí está.
me estaba molestando la parte del Zoom. El Vendor ID y el Product ID. Vamos a ver esa información si la tenemos. Eh, Vendor ID y Product ID. Vendor ID 2341, Product ID 43. Entonces vamos acá al descriptor, Vendor ID, acá, Vendor ID y Product ID. ¿Eh? Estos, estos números que están acá son los que se tienen que ver reflejados acá. 1FC9, 1FC9 y el otro es el 0094. Y el 0094 es el que vemos acá, 0094. Entonces, el host está relevando esa información del dispositivo del descriptor, como lo vemos acá. Después, bueno, como ya vimos, se le cargó que es un dispositivo USB Class 2, que es de comunicación para comunicación USB serie. Eh, y otra cosa, fíjense esto que es lo que yo decía antes, que, bueno, la versión 2.0, se lo reloj de la comunicación, USB 2.0, y acá donde dice Power, dice 100 mAh. Hay algunos dispositivos que no dicen nada, otros que me dicen que pueden consumir 500. Bueno, esto me está diciendo que el dispositivo puede consumir 100 mAh. De vuelta, no hay ninguna. Esto lo releva el host y esta información después de qué hace. A ver, en una PC no va a limitar la corriente en función del dato que haya relevado acá. Si estoy haciendo un sistema embebido y puedo levantar ese dato, bueno, a lo mejor puedo aplicar alguna restricción. Pero en la generalidad del estándar USB, este dato es simplemente informativo, pero no aplica ninguna restricción. Y ese dato viene del descriptor en la parte de Max Power, que es en el descriptor de configuración. Entonces vemos que el número que está acá es el 32 hexadecimal, es el 50 decimal, las unidades de corriente básicas son 2 mA, o sea que el dato que está acá se multiplica por 2 mA, me da 100 mA. Si yo cambio este número, va a cambiar el número que está acá del proceso de numeración. Así que bueno, eso es básicamente el ejemplo. Obviamente que la idea era ver el descriptor, cómo se relaciona con la información que releva el host y cómo está distribuido en el archivo de descriptor, tal cual me lo pide el estándar USB. Y al mismo tiempo, para ver una aplicación del uso compatible que estamos usando nosotros, que es comunicaciones, usamos muchos puertos WARD, entonces emular un puerto WARD por USB es un recurso más. En el caso que yo tengo un micro que me esté faltando un puerto WARD, puedo emularlo. Y bueno, es un ejemplo práctico directo de lo que se puede hacer con un microcontrolador con el módulo USB, en este caso trabajando como device, emulando un puerto serie.